Muy buenas noches a todos, siendo las 20 horas 40 minutos del día jueves 14 de mayo de 2026, damos inicio a una nueva sesión ordinaria. Le voy a pedir por favor al concejal Timerman que se acerque al izamiento de la bandera y nos ponemos de pie, por favor. Muy bien, muchas gracias, concejal. Ahora sí, vamos con el punto número 2 del orden del día, toma de asistencia a los señores concejales. Bayar Ramiro. Borsi Lucio. Cristín Andrés. Di Santo Patricia. González María del Sol. Lugman Estela Maris. Menoyo Josefina. Marbegio Augusto. Ojeda María José. Olari Adrián. Pérez del Baldo Diego. Raposo Facundo. Savi Lorena. Timerman Alejandro. Muy bien, entonces con 14 de los 14 concejales presentes tenemos el quórum para continuar con la sesión del día. Vamos al punto número 3. Punto número 3. Lectura y aprobación actas 1134 y 1135. A consideración entonces las actas 1134 y 1135 se aprueba por unanimidad. Punto número 4. Asuntos centrados. A. Comunicaciones oficiales. A1. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal autorizando pago de deuda para la Asociación Civil de la Casa de Todos. Este proyecto de ordenanza se gira a la Comisión de Presupuesto para su tratamiento. Punto A2. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aprobando contrato de permiso de uso entre la Municipalidad de Rojas y el Ministerio de Seguridad. Este convenio entre el municipio de Rojas y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se gira a las comisiones de Seguridad e Interpretación y Reglamento. Punto A3. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aprobando contrato de permiso de uso, ya lo había leído, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal afectando inmueble al programa Lotes con Servicio. Este proyecto de ordenanza se gira a la Comisión de IGOPU para su tratamiento. Pasamos a los despachos de comisión. Punto B. Despacho de la Comisión de IGOPU. Punto B1. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Modificación de la ordenanza 285405. Expediente 30 del 2026. Despacho por unanimidad. Los concejales de los bloques Unión por la Patria, Libertad Avanza y UCR aconsejan aprobar el proyecto. Pongo a consideración entonces el despacho de la Comisión de IGOPU. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con los despachos de comisión. Despacho de la Comisión de IGOPU. Punto B2. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Creación de la zona complementaria agropecuaria intensiva en la localidad de Las Carabelas. Expediente 31 del 2026. Despacho por unanimidad. Los concejales de los bloques Unión por la Patria y UCR aconsejan aprobar el proyecto. Pongo a consideración entonces el despacho de la Comisión de IGOPU. Se aprueba por unanimidad. Despacho de la Comisión de IGOPU e Interpretación y Reglamento. Punto B3. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Convenio urbanístico. Expediente 29 del 2026. Despacho por unanimidad. Los concejales de los bloques La Libertad Avanza, Unión por la Patria y UCR aconsejan aprobar el proyecto. Pongo a consideración entonces el despacho de las comisiones de IGOPU e Interpretación y Reglamento. Se aprueba por unanimidad. Punto B4. Despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Autorización, rifa, Asociación Civil Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.
Expediente 28 del 26, despacho por unanimidad. Los concejales de los bloques La Libertad Avanza, Unión por la Patria y UCR aconsejan aprobar el proyecto con modificaciones. Pongo a consideración entonces el despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a los proyectos de los bloques. Punto C, del bloque Unión por la Patria. Punto C1, proyecto de comunicación. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe a través de las áreas competentes diagnóstico actualizado del circuito de recolección de residuos. Este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que viene a complementar un poco lo que hemos venido pidiendo o analizando, trabajando con respecto a nuestro basural, que ya sabemos todos que está en una emergencia ambiental importante. Y esto tiene que ver con lo que vemos a diario todos los rojenses que transitamos la ciudad, con el inconveniente de la recolección de residuos. Hace un tiempito el municipio, creo que un buen criterio, hizo la contratación de unos cestos, canastos o como se le llame, de plástico grandes, para ubicar estratégicamente en puntos de la ciudad, que nos parecía realmente una medida interesante como para mitigar estos mini basurales que se vienen armando en muchos lugares de Rojas, pero la verdad es que si no tiene un circuito de recolección claro o no tiene un circuito de recolección eficiente, no solo que no cumplen la función que deberían cumplir, que es evitar que se erradiquen mini basurales en todos los barrios, sino que los potencia, porque al no tener una frecuencia adecuada, al no tener un cronograma específico para esa recolección, lo que termina facilitando es que los vecinos llenen ese contenedor y que automáticamente sigan tirando por fuera del mismo en las inmediaciones. Es decir, que no solo no tenemos un mini basural, sino que tenemos varios mini basurales en toda la ciudad. Por eso estamos pidiendo y estamos tratando de obtener información para saber cuál es este circuito de recolección de residuos que tiene el municipio de Rojas, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer para mejorar esta situación que, insisto, vemos todos a diario y en todos lados en la ciudad, no solo en barrios o en los barrios más tal vez alejados de la zona céntrica, sino también en el mismo centro de la ciudad vemos que se están proliferando todo el tiempo estos mini basurales que realmente complican y mucho no solo el diario, la vida diaria de los vecinos, sino también la cuestión ambiental que vemos a diario. Por eso estamos presentando este proyecto que contiene varios ítems para que el Departamento Ejecutivo Municipal nos esté informando qué es lo que está haciendo al respecto, qué es lo que va a hacer y cuál es este circuito, este diagrama, cronograma que debería de tener Servicios Urbanos para poder dar un servicio por lo menos con eficiencia a los vecinos y que está en este momento distando mucho y dejando mucho que desear. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de comunicación. Los que estén por la afirmativa. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Para manifestar la abstención del bloque. Gracias, concejal. Muy bien, entonces, ahora sí. Con la abstención del bloque UCR, pongo a consideración de nuevo los que estén por la afirmativa. Sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado entonces por mayoría. Continuamos con los proyectos de los bloques. Punto C2 del bloque Unión por la Patria. Proyecto de comunicación. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal e informe a este honorable cuerpo sobre la ejecución de los fondos recaudados durante el ejercicio 2026 correspondiente a la tasa de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal. Este proyecto de comunicación será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, decir que la ciudad de Rojas es una ciudad agrícola, o por lo menos su actividad más importante en cuanto a volumen tiene que ver con la actividad agrícola. No es ninguna novedad. Obviamente no estoy diciendo nada revelador. Y pensar de que tal vez el productor agropecuario sea uno de los que más aporta en este sentido con sus impuestos a las arcas municipales tampoco es una novedad porque realmente
En el presupuesto que se aprobó hace poquito nada más por este cuerpo, bueno, remarco nuestro rechazo obviamente, hay estipulado una recaudación aproximadamente de 2.600 millones de pesos a través de esta tasa, que para el que no lo sabe, es una tasa que debe ir afectada directamente al servicio que se tiene que prestar. Es decir que si desde el sector productivo agropecuario se está aportando 2.600 millones de pesos, no digo que el total, pero un gran porcentaje debería de llegar para poder obtener mejoras en la red vial de los caminos, que es algo que están reclamando todos los productores agropecuarios a través de todas sus organizaciones, como Coninagro y también Agricultores Federados y otras entidades agropecuarias que están preocupadas por la situación que les toca vivir. Estamos en un momento en donde, no soy un entendido en la materia, pero por lo que he leído, vamos a tener una cosecha, o estamos teniendo una cosecha récord, o una cosecha muy importante en nuestra zona núcleo, por lo cual el estado de los caminos rurales debe ser importante o tiene que complementarse de tal manera para que esta cosecha que ha dado los rindes por el clima y por un montón de cuestiones que tienen que ver con los rindes que va a tener, como decía, la cosecha, se pueda retirar de buena manera. Pero no solamente esta cuestión que tiene que ver con el aportar a la producción agropecuaria en un momento que es sumamente complicado a nivel económico, no así a nivel productivo, porque realmente la producción de cereales va a ser importante en toda la Argentina. No solamente tiene que ver con esto, sino también que tiene que ver con las partidas presupuestarias que tiene estipulado el municipio de Rojas para este 2026. En este trimestre, donde decíamos que había estipulado un total de 2.600 millones en todo el presupuesto, se ha destinado o se destina el compromiso de pago de 128 millones de pesos. Bueno, para tener, como siempre lo digo, tantos números marean, para tener una idea que de estos 2.600 millones, 128 forman una parte muy pequeña de lo que se recauda destinado. Pero no solo eso, sino que de los cuales estos 128 solamente se pagaron 72 millones de pesos a la fecha. Entonces la gran pregunta es, ¿qué está pasando con esta tasa de mantenimiento y mejoramiento vial de la red vial municipal? ¿Dónde está yendo a parar todo ese dinero que, no digo que vaya al 100% en la reparación de caminos rurales, pero evidentemente se está utilizando para otras cosas y evidentemente en este mal manejo que tiene el municipio de Rojas de la situación financiera? Acabamos en la sesión anterior de nosotros rechazar la rendición de cuentas del año pasado con un rojo y un pasivo de 4.300 millones de pesos. Estamos hablando que siguen habiendo números siderales porque se va a recaudar, por lo menos en lo estipulado, y seguramente va a ser un poco más porque siempre se sobrepasa de eso, más de 2.600 millones de pesos de esta sola tasa que viene del sector agropecuario. Es por eso que estamos intimando o instando, no intimando, sino que estamos convocando al Ejecutivo que brinde la información necesaria para saber qué está pasando con estos recursos, con esta recaudación que es muy importante, por qué no está yendo donde tiene que ir, por qué hay tanto descontento en el sector agropecuario, una fuerza política que siempre estuvo del lado del campo y hasta en algunos momentos se golpeaba el pecho hablando del campo, hoy le da la espalda, hoy no está trabajando para este sector, no escucha el reclamo de los productores agropecuarios, que es a diario, por el estado en que están trabajando, en el que tienen que sacar su cereal, y queremos saber, insisto, dónde está esa diferencia de casi 1.800 millones de pesos que no sabemos a dónde están yendo a parar, por lo menos en este primer trimestre. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Señor presidente, bueno, nosotros vamos a acompañar este proyecto de comunicación. Ya lo hemos comentado en otra sesión, la realidad es que hay muchísimo malestar en el campo, se ha perdido 3 años prácticamente en los que hubo lluvias por debajo de lo normal, donde se podrían haber realizado los trabajos de fondo que necesitan los caminos. Hoy estamos en el medio de la cosecha, ya por ahí terminando, pero se hace muy difícil retomar ese trabajo cuando no se hizo, cuando se tenía que hacer.
Y bueno, la verdad que el municipio está más cerca hoy de que los productores se planten y terminen judicializando la tasa a encontrar soluciones. Así que bueno, vamos a acompañar este pedido de informe, esperemos que el municipio sea más transparente con lo que recauda y con lo que gasta, y que bueno, que como bien dijo el concejal, es un recurso de afectación específica y que debería ir al mantenimiento de los caminos. Así que bueno, nosotros vamos a acompañar. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Muy buenas noches a todos. Bueno, para sumar también un poco, ya entendemos que por mesa de entrada se ha judicializado. Acción Agraria, Coninagro y la Sociedad Rural han presentado por mesa de entrada, si mal no recuerdo, hace una semana, con un abogado entendido en la materia que ya ha ganado, creo que en 2 o 3 ciudades, algunos juicios con respecto a este tema. Así que, bueno, nosotros obviamente vamos a estar acompañando esto. Lamento que también ya prácticamente la cosecha gruesa se está terminando y preguntarle una vez más, como también dijo el concejal Baguiar, a dónde están esos casi 1.800 millones de pesos, que no es solamente en esta tasa, digamos, de los caminos rurales, sino pasa con un montón de cuestiones. Nosotros también en el 2024 presentamos algunos pedidos de informes y sería interesante también que contesten algunos de los pedidos de informe y no solamente queden en la nada, porque no es un capricho nuestro, sino es una queja de la ciudadanía. Tal vez algunos, pocos o muchos, no caminan mucho en la ciudad de Rojas en el día a día o no se mantienen comunicados con las entidades, sociedades rurales y demás, pero bueno, también en mi caso particular he recibido algunas quejas sobre el tema de los caminos rurales, así que bueno, es algo que queremos darle mucha más visibilidad y espero que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y al menos conteste algunos de los pedidos de informe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Gracias, presidente. Sí, para manifestar que nos vamos a abstener para que el proyecto pueda ser aprobado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con la abstención del bloque UCR, pongo a consideración este proyecto de comunicación. Los que estén por la afirmativa, se marcar su voto. Queda aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día del bloque Unión por la Patria, punto C3, proyecto de resolución. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal la inmediata asignación de recursos provenientes del Fondo Educativo para la finalización de la obra de baños de la Escuela de Educación Secundaria número 3. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Savi. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto que estamos solicitando es porque en una reunión de UEGD, donde estábamos presentes no solamente miembros de educación, sino también desde el Ejecutivo, en su momento, quien estaba cumpliendo las funciones, Victoria Stoddard, se aprobó por una unanimidad la realización de estos baños en la Escuela Secundaria 3, porque provincia había realizado las aulas. Ese fue el compromiso de provincia, lo cual se inauguró en el mes de marzo. El compromiso municipal fue realizar y terminar esos baños que a la fecha no se está cumpliendo. Por eso es que solicitamos que se pueda resolver esta cuestión, no solamente que nos dé una explicación a nosotros como concejales, sino también a la mesa de la UEGD, donde, vuelvo a repetir, está toda educación, todas entidades gremiales y también está gente del municipio participando de la misma. Entonces sería importante que esto suceda y teniendo en cuenta que los baños para una institución educativa es primordial, por la salud, por la higiene, por la seguridad. Así que espero que este proyecto no solamente sea aprobado por unanimidad, sino también que tenga respuesta, porque la educación es fundamental y el señor intendente en todo momento así lo ha manifestado. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ojeda.
Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros nos vamos a abstener para que la concejal reciba la respuesta que está solicitando, no sin antes dejar de mencionar que la infraestructura de las escuelas de la provincia de Buenos Aires le corresponden justamente a la provincia a través de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, que cuando se determinó que la obra de esa escuela, que quien ejercía en aquel momento, en el 2023-2024, la función de presidente del Consejo Escolar, fue quien solicitó en persona al ministro la realización de esa obra, y el arquitecto que forma parte de la planta permanente de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar en la ciudad de Rojas realizó el proyecto. Desde la provincia se aprobó el proyecto del sector de las aulas sin el sector de los baños. La obra se realizó, la realizó completamente el municipio. Un año después, el municipio recibió parte de los fondos correspondientes a esa obra, que se realizó a través de una obra PES, por lo tanto le corresponde a la provincia, y habiéndose terminado esa obra que estaba pautada y entregados todos los certificados de final de obra, la provincia aún adeuda 70 millones de pesos por dicha obra. No hay ningún acta, o no tenemos ningún acta donde se haya dejado por escrito que esa era una prioridad y que ese era un compromiso del municipio. Y en esas reuniones de UGD, claramente quienes representan al municipio se encuentran en minoría y es, digamos que, muy fácil, en este caso, para el resto de quienes conforman esa mesa, tomar una decisión y darle arbitrariamente, digamos, esa responsabilidad al municipio, cuando en una mesa de UGD el municipio solamente está representado por los bloques partidarios del Consejo Escolar y la Dirección de Educación, y el resto de las personas que conforman esa mesa son los inspectores, los directores y los gremios. Entonces, es muy fácil con esa mayoría tomar una decisión y darle esa responsabilidad al municipio, cuando, repito, de esa obra la provincia aún debe 70 millones de pesos. Entonces, y además siendo responsabilidad de la provincia la infraestructura en cuanto a lo que es refacción, la planificación de las obras, la construcción y todo lo que tenga que ver con ampliación de los edificios escolares. Lo que nos parece importante es que, ya que la concejal también tiene un cargo en la provincia, como lo hemos manifestado otras veces, los dos concejales de Unión por la Patria además tienen otros cargos en la provincia y están en permanente contacto con las autoridades provinciales, entonces de la misma manera puedan gestionar esos 70 millones que restan de esa obra que los tuvo que cubrir el municipio. Y no deja de ser una prioridad la educación para este municipio, señor presidente, porque permanentemente se tiene en cuenta cuáles son las prioridades de los edificios escolares. Gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros en su momento, cuando uno de los argumentos que presentamos en cuanto al rechazo de la rendición de cuentas del año pasado, tenía que ver con lo que sucedió con el fondo educativo, que bueno, están obligados el municipio a invertir el 40% en obras, que eran aproximadamente 480 millones de pesos, y solo invirtieron el 5%, que eran 50 millones de pesos. Actualmente, a marzo, 31 de marzo, digamos, que es de donde tenemos acceso a la información, se recibieron 350 millones en concepto del fondo educativo. Entonces, bueno, nada, nosotros vamos a estar siguiendo de cerca a ver en qué se invierte y que se cumplan con las obligaciones, que es invertir el 40% de todo este fondo que se recibe en infraestructura, que una podría ser esta que se está presentando. La verdad, también hemos aclarado en la primera sesión en la que nos tocó estar, en la de Asunción, que no consideramos oportuno presentar este tipo de proyectos que tienen una erogación de gasto como un proyecto de resolución.
porque bueno, después sabemos que no es obligatorio para el municipio y no lo termina cumpliendo. Nosotros igualmente vamos a acompañar esta vez, pero explicándole a la gente que bueno, que esto en realidad se termina haciendo un poco para las cámaras, porque como proyecto de ordenanza tendría que ir a comisión. En comisión eso no se filma y probablemente quede estancado ahí, porque ahí sí es obligatorio. Entonces lo que pasa es que de un lado se presenta un proyecto para decir, che, mirá, estamos tratando el tema, quédate tranquilo, sabiendo igual que no van a tener obligación para cumplirlo. Y de este lado se abstienen porque saben que igual aunque pase y se apruebe, el municipio no va a tener obligación para hacerlo, entonces se lavan las manos. Bueno, nada, vamos a acompañar, pero queríamos dejar en claro esta postura nuestra del bloque y bueno, nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Savi. Volviendo, hace un tiempo, no recuerdo si 3 o 4 sesiones atrás, hicimos un pedido de informe respecto de fondo educativo en qué se había invertido en 2025 y lo que lleva al 2026, a lo cual, como dice el concejal Borsi, por más que se apruebe por mayoría y el resto se abstenga, no tenemos respuesta. Esto es cierto lo que dice la concejal Ojeda, que el municipio asumió el compromiso de finalizar la obra. También es cierto de que se debe este dinero desde provincia, pero a lo que vuelvo a decir, también es cierto que de fondo educativo no tenemos ni idea de ese 40% que ingresa solo para infraestructura, ¿qué se hizo? No tenemos ni idea. Como dice la concejal Ojeda, yo tengo otro cargo, un cargo que es un cargo rendido, no es un cargo de la provincia, sino soy secretaria de Asuntos Docentes y ese cargo se rinde. Yo soy maestra de grado, mi cargo base es un cargo de maestra de grado y lo rendí en un concurso. No me dieron un cargo político en la provincia, que no se malinterprete, por favor. Pues eso por un lado. Por el otro lado, tengo acceso a la mesa de UEGD, donde, como bien dijo, están los consejeros escolares, parte del municipio, las entidades gremiales, y esto se acuerda. A ver, a mí me parece que el trabajo en equipo es lo que nos va a sacar adelante como municipio, como ciudad. Si no, ¿para qué estamos acá? Si no acordamos y no trabajamos como corresponde, pensando en pos del bienestar del vecino. Verdaderamente. A mí me parece que nosotros deberíamos pensar en pos del bienestar del vecino y en este caso de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. O sea, con todo este dinero que ingresó, ¿por qué no se finaliza la obra de la Escuela Secundaria 3? Y esto es lo que, a ver, se presentó pero también hubo compromisos de realizar una preceptoría en la Escuela Secundaria 4 o de abrir una puerta en la Escuela Primaria número 30. Cuestiones que no se resuelven. O sea, no es que se invierte el dinero, el 40% de lo que ingresa a fondo educativo se destina para infraestructura de las escuelas. La provincia sí tiene un compromiso, pero también el municipio porque le ingresa dinero mensualmente y está pautado por ley dónde tiene que ir ese dinero. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución con la abstención del bloque UCR. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado entonces por mayoría. Muy bien, continuamos con el orden del día. Seguimos con los proyectos de los bloques. El bloque UCR.C4. Proyecto de resolución. El honorable Consejo Deliberante de Rojas manifiesta su preocupación por el proyecto con modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad presentado por el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Menoyo. Gracias, señor presidente.
Bueno, una vez más estamos ante una situación que nos genera mucha angustia, nos preocupa. Una vez más, el Gobierno Nacional vuelve a demostrar el hostigamiento y la exclusión que destina hacia un área de nuestro país, como es el área de discapacidad. En esta oportunidad, en el mes de abril, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, presentó un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una ley que ya se había aprobado, pero que lamentablemente no se está cumpliendo. Y en ese proyecto realiza modificaciones que tienen como objetivo vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. Tiene como objetivo que estén afectados directamente y solamente las personas con discapacidad y sus familias. Voy a mencionar algunos de los ejes centrales de esas modificaciones que presentó el ministro de Salud de la Nación, porque me parece importante contarlas para que entendamos por qué solo afectan a las personas con discapacidad y sus familias. En primer lugar, hace mención a modificar el sistema de pensiones. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad avala un sistema de protección integral, es decir, le da a las personas con discapacidad el beneficio de poder recibir una pensión compatible con una inclusión laboral. El ministro de Salud de la Nación quiere modificar esto y quiere que las pensiones vuelvan a ser por invalidez laboral, es decir, que las personas con discapacidad, quienes tienen la capacidad y el funcionamiento para desempeñarse laboralmente, tendrán que elegir entre trabajar o recibir la pensión, como si la pensión fuese tan significativa para poder solventar todos los gastos que implica tener una discapacidad. Por otro lado, otra de las modificaciones que plantea es poder llevar adelante auditorías médicas masivas y un reempadronamiento obligatorio. Que eso está bien, nos parece que está bien, pero está bien si se hace de manera empática, de manera humana, y el Gobierno Nacional ya viene demostrando que no suele hacerlo así. Y en este caso, lo que pretende con esta modificación es el señor ministro de la Nación, es que la persona con discapacidad sea la persona que se hace cargo de sus propios trámites, sin tener en cuenta si esa persona puede o no llevar adelante este tipo de trámites. Si no puede, suspendemos, en este caso, la pensión, después validamos y después vemos si se la podemos otorgar o no. Esto ya ha sido demostrado con varios casos de jóvenes con discapacidad que se han quedado sin su pensión y luego de una revisión están esperando volverla a tener. Es un beneficio para las personas con discapacidad una pensión. No les soluciona, por supuesto, el desempeño en la vida, pero sí es un beneficio y debe ser compatible con su desempeño laboral. Otro de los ejes que quieren modificar con esta presentación de este proyecto es quitar el sistema de prestaciones, quitar el nomenclador único de discapacidad. El nomenclador único de discapacidad lo que nos brinda es un honorario fijo a lo largo y a lo ancho del país para que todas las prestaciones, para que los centros educativos, para que las instituciones educativas y los profesionales sepan qué monto van a ganar por su servicio y las familias de las personas con discapacidad sepan a lo que pueden acceder. Sepan que con el certificado único de discapacidad tienen cobertura total de todo lo que plantea el nomenclador único de discapacidad. Quitándolo, ¿qué va a pasar? La persona con discapacidad o su familia va a tener que elegir qué terapia hacer, qué no hacer, qué puede costear, qué no puede costear, y también entrar en discusión entre las prepagas o la obra social, porque son ellas las que van a decidir cuánto van a cubrir de todo lo que necesita una persona con una discapacidad. Todo esto lo único que logra, entre otras cosas que plantea ese proyecto, es desregular un sistema que plantea un equilibrio en la vida de las personas con discapacidad. Todo esto lo que genera es que el gobierno no cumpla con las políticas públicas, no cumpla con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ni con ninguna de las leyes que avala esos derechos. Entonces, como bloque, manifestamos nuestra preocupación.
Vamos a defender los derechos de las personas con discapacidad, vamos a defender a esas familias, a esos profesionales, a las instituciones educativas que acompañan la vida de cada una de estas personas. Y también sabemos que como objetivo, en realidad, esta modificación que pretende el señor Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no es ni mejorar el sistema, ni terminar con el fraude, supuesto fraude de pensiones, sino lo que buscan y lo que quieren es que cierre su ecuación fiscal. Y esto va por encima de cualquier persona y va por encima de cualquier área de nuestro país. No importa si es un área vulnerable, si nos necesita más o si nos necesita menos. Ese es el objetivo de este gobierno nacional. Y nosotros queremos apoyar y defender los derechos de las personas con discapacidad, no ese objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Señor presidente, bueno, nosotros como primer argumento vamos a rechazar este proyecto. Como primer argumento tiene que ver con que no es competencia, digamos, del Consejo Deliberante estar discutiendo el tema de las leyes y demás, para eso está el órgano que es el Congreso de la Nación. Además, bueno, se manifiesta una preocupación por unos cambios en una ley que todavía no sabemos qué resultados trajo, que, bueno, a mi parecer, yo creo que muchos pueden ser positivos. En su momento, voy a hacer un paralelismo medio raro, ahora que estoy pensando, pero en su momento con la ley de alquileres, cuando el gobierno planteaba eliminarla, porque eso en definitiva termina limpiando la oferta y la demanda, entonces se decía que se iban a volar los precios, que esto, que lo otro. Lo que terminó pasando es que hubo mayor oferta, hubo caída de precio en términos reales y bueno, muchos resultados por ahí, no tanto en Rojas, pero en Capital, casas que estaban en alquiler temporal te pasaron a ser alquileres de vivienda. Entonces, volviendo un poco al tema, las pensiones por invalidez desde 2001 a hoy subieron 1.600%. O sea, pasamos de tener 76.000 beneficiarios a tener 1.200.000 beneficiarios. Entonces vos decís, che, no hubo una explicación demográfica o sanitaria por la que justifique este incremento. Porque obviamente pudo haber un incremento particular y demás, pero de 1.600% pues, no hubo una guerra. Entonces, me parece que la preocupación debería estar en este punto y no por ahí en la reforma que trata en parte de solucionar esta situación. Y sabemos que no es casualidad, o sea, fue el resultado de muchos años de uso político y discrecional del sistema, donde el kirchnerismo transformó una herramienta de asistencia en un mecanismo político fraudulento. Entonces vos tenés un problema doble. El primero es que el fraude, digamos, y la falta de control. Y por otro lado, la dispersión clientelista del recurso que es limitado. Entonces vos tenés una cantidad inmensa de beneficiarios que muchos, obviamente, y eso es lo triste, que se agarran de una causa noble, un reclamo noble para, bueno, plantear esta situación y mantener un sistema estructural que no funciona, se termina diluyendo ese beneficio y bueno, terminan siendo pensiones que la verdad que no son significativas, pero bueno, lo que se trata es de buscar, de corregir eso. Además, bueno, trata de auditar, transparentar y bueno, y garantizar que las pensiones lleguen a donde realmente se necesita. Nosotros no vamos a acompañar este proyecto y bueno, creo que la discusión, la ley trata de resolver un problema más estructural y bueno, tampoco nos compete a nosotros como Consejo Deliberante de Rojas estar tratando leyes nacionales o lo que sea. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, no tenía pensado hablar al respecto. Primero porque, bueno, más allá de que entiendo que el proyecto de la concejal Menoyo tiende también a tratar la problemática de las personas con discapacidad de lo local, obviamente entiendo de que la discusión de los problemas nacionales o la discusión nacional en un recinto local, tal vez más allá de nuestro juego e ida y vuelta ideológico, no resuelve demasiado, en eso tal vez coincido con Borsi. Pero realmente
a la luz de los resultados de lo que viene sucediendo con el Gobierno Nacional en todas sus políticas o en todas sus intenciones que ha tenido al día de la fecha, insisto, con algo que golpea, y vamos a tratar seguramente en los próximos proyectos, cosas que golpean a los rojenses, porque es para lo que nos votaron, ¿no? Para los problemas locales, para los problemas de los rojenses. Tiene que ver esto, que coincido con la concejal Menoyo, que solamente es cerrar el Excel, el número, la ecuación, o no recuerdo cuál fue el término que utilizó ella, y que no hay una cuestión ni estructural ni demás, porque esto es sistemáticamente un trabajo que vienen haciendo desde que asumieron. No nos olvidemos que el señor Manuel Adorni, de modo errónea, sabiendo que lo que estaba mostrando no era cierto, porque a la luz de los audios que se circularon luego del gran escándalo de Coimas de Andis, que bueno, porque por un lado los discapacitados o las personas con discapacidad son realmente inmorales y corruptos porque quieren cobrar una pensión, pero los funcionarios, que ha quedado demostrado con los hechos, han sido los verdaderos corruptos que se han llevado el dinero de los discapacitados. Bueno, Adorni mostró una radiografía de un perro, supuesto perro, para justificar y empezar a justificar esto que después enumera la concejal Menoyo, ¿no? Esta cuestión sistemática de atacar directamente sobre las personas con discapacidad con el argumento de decir que, bueno, es todo un curro. Pasó ahora en la última movilización de las universidades, donde las universidades son un curro. Y le preguntaron a la persona encargada de controlar las universidades cuáles eran los curros. Bueno, no encontré ninguno todavía, pero bueno, en algún momento van a aparecer. Si aparecen, los denuncio. Bueno, esta cuestión de poner la corrupción por delante de todo para decir que todo está mal y por eso vamos a raliar todo y vamos a hacer todo de nuevo, es solamente para que el dinero vaya donde tiene que ir según el Gobierno Nacional, a la bicicleta financiera, a la especulación de capitales, a la fuga de capitales. El país está fugando capitales todo el tiempo mientras nos entretienen con las casas de Adorni, con toda la gilada ahora, con el Diputesla y todas estas cuestiones, que obviamente están hechas para que estemos hablando de temas que no son importantes, mientras tanto los temas importantes los tratan en una mesa chica. Por eso digo, no quería hablar de este tema, pero realmente parece una falta de respeto todavía seguir sosteniendo la idea de que aquellos que cobran una pensión son descarados, son perversos, porque perciben una pensión realmente muy magra, que deberían de recibir mucho más, porque aquellos que viven con este problema a diario, aquellos que están transitando no solo su discapacidad, sino los que acompañan a cada una de las personas que no se pueden valer por sus propios medios, hoy tienen que escuchar que alguien diga que le parece bien que se ralee todo, que se saque todo, y que después veamos cómo lo acomodamos para más adelante. Insisto, Adorni lo quedó demostrado, que mostró una radiografía que no era. Para empezar con una discusión errónea, falsa, tergiversada y hecha a propósito para poner en debate un tema que no tenía debate. La discapacidad no es un tema para debatir. La discapacidad es un tema para ayudar, para acompañar y para que el Estado esté presente para todas las familias que están atravesando un problema muy, pero muy complicado. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Bueno, yo no sé si no me escuchó el concejal Baguiar, pero los inmorales no son las personas con discapacidad que realmente lo necesitan. Los inmorales fueron los que lo administraron desde el 2001 a la fecha. ¿Y por qué? Sino que me explique el concejal Baguiar cómo varió tanto el número de 76.000 beneficiarios de un plan a 1.200.000. Entonces, nada, eso explica el problema. Cuando vos ampliás la base de beneficiarios, obviamente los recursos son limitados y cada vez reciben menos. Entonces, lo importante es que las personas que realmente lo necesitan y demás tengan y puedan acceder a un mejor financiamiento. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Presidente, bueno, no, simplemente era que ya lo hemos hablado en algunas otras sesiones, abocarnos simplemente al tema en cuestión, pues si no, nosotros empezamos a hablar del 2001, digamos, a la fecha, se trató el tema de universidades, no sé qué tiene que ver, digamos, en el tema en cuestión. Simplemente, como usted había hecho énfasis y abocándonos un poco más en el reglamento, tratar el tema, digamos, en cuestión y no empezar a filosofar, porque como dije anteriormente, si no empezamos del 83 a la fecha, digamos, hablando. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. En realidad, las alocuciones ninguno Son ejemplos. se fue por las ramas, digo, fue trayendo ejemplos como para acotar el mensaje, que me parece que es productivo y puede hacer alguna comparación. Por supuesto que si alguien empieza a hablar de un tema totalmente diferente, lo marcaremos, pero son ejemplos muy puntuales que en definitiva marcaron, creo que todos, dentro de la temática, y por ahí obviamente son comparaciones y eso hace que también traigan otros temas, ¿no? Pero lo tomo. Tiene la palabra el concejal Monoyo y después voy con usted. Bueno, gracias. Solo quiero decir que a mí me parece que estos temas sí son importantes para tratar en nuestro Consejo Deliberante porque representamos a un área de nuestra ciudad que la está pasando mal. No esperaba otra respuesta del concejal Borsi. Sí lo invito a que se acerque a charlar con las familias de las personas con discapacidad y sepa cómo la están pasando. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Ya se me fue de lo que, digamos, de lo que quería contestar. No, en realidad, el concejal Borsi decía cómo se explica la amplitud de pensiones del 2001 a la fecha. Obviamente tiene que ver con la amplitud de los casos de discapacidad. Digamos, se empezó con una forma muy acotada, después se empezaron a introducir no solo en el porcentaje, no soy un estudioso del tema, pero sí se puede explicar de ese lado, no solo en el porcentaje de la discapacidad, sino también en el tipo de discapacidad que ingresa para recibir una pensión, que puede ser discutible, hasta debatible, si todas son discapacidades o no. No soy un especialista, no tengo ningún tipo de autoridad para decirlo. Lo que yo sí creo que no pueden explicar a dónde fue la plata del Andis, el 3% de Karina, lo del pelado que no me acuerdo su nombre, el que el titular da, bueno, eso sí que no se puede explicar, por lo menos no lo pudieron explicar hasta ahora. No. Espagnolo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ninguno pudo explicar todavía dónde estuvo esa plata, que no fue ni a los discapacitados, ni fue al Estado, ni fue al bolsillo de unos pocos. Entonces, bueno, en algunas cuestiones hay que ser un poco serio también y hablar sobre cuestiones reales, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Muy bien, entonces me parece que hemos escuchado las voces de todos los concejales, las opiniones y los fundamentos al respecto, con lo cual me parece que el debate está zanjado. Pongo a consideración entonces este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. Queda entonces el proyecto aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día. Seguimos con los proyectos de los bloques. El bloque UCR. Punto C5. Proyecto de resolución. Solicitar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, la inmediata regularización de los pagos adeudados a las farmacias de Rojas y demás prestadores de servicios. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal González. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, concejales. Bueno, la realidad que nos toca vivir es cruda y triste y no lo podemos ignorar. Nuestros adultos mayores, vecinos, jubilados, pensionados, nuestros abuelos, nuestros padres, están sufriendo un recorte en medicamentos, en servicios básicos con enfermedades crónicas y terminales, en servicios de tener insumos para cuestiones personales de la tercera edad. Y creo que no son merecedores de esto porque trabajaron toda su vida para esto. O sea, para tener el derecho a una salud digna, ¿no? Ellos aportaron, trabajaron. Entonces, señor presidente, llegar a esta edad en esas condiciones creo que no es justo. Y por eso debemos ser voz de esto. No solamente eso, sino, perdón con el término que me voy a manejar, tienen una pensión miserable, de lo cual no pueden cumplir ni con los servicios básicos para poder comer o pagar los servicios. Entonces, ¿qué le podemos pedir? Que puedan comprarse los medicamentos, que puedan saciar esta necesidad. Imposible, señor presidente. Entonces, no estoy de acuerdo con el concejal Borsi cuando dice que desde el Consejo Deliberante no podemos hacer nada.
yo creo que los vecinos nos votaron para que seamos voz de ellos. Entonces no podemos hacer oídos sordos. Perdón que me desvíe del tema. Con respecto a las farmacias, están en el borde del corte permanentemente, al borde, porque no se les paga, porque no tienen la respuesta que deben tener. Con respecto a la salud del partido de Rojas, el hospital tiene un convenio per cápita con PAMI por un 70%, de los cuales, como siempre decimos, el municipio prioriza en la salud y llega al 100% de los beneficiarios de PAMI. No podemos dejar de visualizar esto porque hay 10.000 beneficiarios en Rojas que pasan por estas cuestiones. Nuestros vecinos, no otras personas, son nuestros vecinos, señor presidente. La crisis actual que tiene PAMI necesita, ya sabemos todos, una reforma integral donde haya más transparencia, donde haya más previsualización financiera, una coordinación para dar seguridad y para poder dar el servicio y el derecho digno a la salud, que es lo que no están teniendo nuestros mayores adultos. Entonces, vuelvo a repetir, la intervención del Consejo Deliberante es necesario para exigir soluciones inmediatas y garantizar la salud de los sectores más vulnerables. ¿Está? Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Bueno, en respuesta a lo que dijo la concejal, primero, a ver, porque hubo varios temas, era el PAMI, pero salió el tema de las jubilaciones y demás. El problema de fondo es el mismo, o sea, en el tema de las jubilaciones, primero se nacionalizaron, después se agregó muchas personas que no habían aportado, entonces otra vez se expandió la base de beneficiarios, por lo cual, al ser el recurso la misma cantidad, terminan recibiendo muy poco, y en eso podemos estar de acuerdo. Lo que yo siempre planteo por ahí es cuál es la alternativa que tienen para mejorar esta situación. El gobierno ha planteado de tratar de formalizar más empleo en blanco para que puedan aportar a la caja de jubilaciones y así poder aumentar los jubilados. No sé qué otra alternativa tiene la oposición más que recriminar cuando un gobierno trata de llevar adelante reformas que puedan solucionar estas cosas. Después, no digo que no se puedan tratar estos temas acá en el Consejo, digo que no son de nuestra competencia, digamos. O sea, lo que salga acá no es que la gente lo va a ver reflejado mañana. Entonces, vos tenés otra vez que toman causas nobles, la ponen a discutir para dar, no sé, su postura o qué, pero bueno, si veo en lo que sí tenemos competencia, el municipio el año pasado financió un déficit de 4.200 millones no pagándole a proveedores, y esos también son gente de Rojas que podría, ya que podemos, pedir que se solucione inmediatamente. Bueno, vamos a regularizar el pago con los proveedores de Rojas, que también son vecinos de la ciudad, pero bueno, eso en lo que tenemos competencia se lavan las manos, no lo quieren tratar o después se abstienen. Más allá de todo esto, o sea, no voy a esquivar el reclamo. Yo creo que el gobierno nacional se encontró con un sistema de salud quebrado y que, bueno, está en emergencia sanitaria hace más o menos 20 años, de manejo, corrupción, estructuras duplicadas, intermediaciones. Entonces, se está tratando de solucionar eso. Sabemos que en el medio uno toma desafíos, toma decisiones, pero bueno, lo que yo siempre planteo es lo mismo. ¿Cuál es la alternativa? Que digan cuál es el proyecto que tiene el radicalismo a nivel nacional para solucionar el tema y bueno, lo pondremos a discusión y lo tomamos, pero acá en el Consejo de Rojas no vamos a cambiar cuánto se le paga de jubilación a cada vecino o si PAMI decide o no
determinadas cuestiones que se están planteando acá. Así que nada, nosotros nos vamos a acompañar en este proyecto y bueno, nada más. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Presidente, bueno, una vez más, en estos proyectos que presenta el radicalismo, la demagogia haciéndose eco de esta sala, me voy a tomar el atrevimiento, si usted me lo permite, de leer algunas cuestiones que por ahí son muy puntuales. No digo que no haya cuestiones muy puntuales que se pueden mejorar claramente, pero se habla de una catástrofe generalizada. Y lo que es muy llamativo, que quieren generar en el televidente, en la persona que mira, en el rojense, en todo momento quieren generar esta especie de futurología, lo que está por pasar, lo que va a pasar, y en ningún momento pasa. No digo que no hayan casos puntuales en el tema que estamos tratando, que se puedan mejorar, porque en toda reestructuración, obviamente, lleva tiempo. Y ahora me voy a detener en cuanto a los tiempos de entrega, porque también en el proyecto se hablaba de un tema que es muy sensible, que se está dejando desamparados a pacientes oncológicos. Y eso lo niego rotundamente, porque si hay algo que hace énfasis en los tiempos de entrega y en la empatía de PAMI, que lo ha hecho en gestiones anteriores también, es con algo tan delicado como son las cuestiones oncológicas, ¿no? Que ahí sí realmente no hay tiempo de espera. Pero en los tiempos de entrega, los promedios, en los oncológicos son de 10 a 20 días, en los marcapasos son de 15 a 30 días, en las prótesis y órtesis a medida son de 30 a 60 días y en los audífonos de 30 a 40 días. Eso es más o menos, obviamente después puede ser días más, días menos. En cuanto a las causas tal vez que se han registrado, pueden ser por faltante de stock en algunos laboratorios, logística que puede estar centralizada y también se puede dar que en alguna orden médica puede haber llegado a haber algún error o algún tipo de cuestión de ese tema o el vencimiento de la documentación. Quería ser muy claro en esto, y pedirles una vez más que no hagan demagogia con causas tan sensibles, porque la gente, el rojense, ya el relato no se lo come más y quieren visibilizar una causa tan noble como se ha dicho acá, no recuerdo si lo dijo el concejal Borsi, para tapar todas las cuestiones que este municipio tiene en cuanto a cuestiones económicas, en cuanto a un montón de secretarías y falencias que las está teniendo. No sé si no caminan en la calle, si no hablan con el ciudadano o están encerrados en su séquito, pero simplemente eso lo queríamos aclarar y simplemente muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a, obviamente, acompañar el proyecto. Primero porque la situación, disiento con el concejal Raposo porque no es futurología, está sucediendo ahora, en este instante. Que los medicamentos estén en falta, que las farmacias... Por eso digo, hay que salir un poco de la realidad sesgada de TikTok y hay que ver la realidad real de lo que se ve en la calle. Digamos, hablen con los jubilados, a ver cómo la están pasando. Vayan a las farmacias, hablen con los farmacéuticos a ver si están recibiendo los pagos. Entonces no es una cuestión de defendamos, porque hay que ver la realidad. Todo funciona mal. No es que es una cuestión apocalíptica de decir que a futuro va a pasar algo que no sucede, porque además sucede todo, y no solo que sucede todo, sino que sucede cosas peores aún, porque hay un montón de cuestiones que ni siquiera están en vía de resolverse y que implican a la ciudadanía de hoy en día. Los jubilados no van de gusto los miércoles a reclamar por sus salarios, no van a reclamar la cobertura de los medicamentos, como ya sucedió, porque esto en la Argentina, los jubilados tuvieron el 100% de los medicamentos cubiertos. Las farmacias proveían a los jubilados de los medicamentos. Es decir, que esto ya pasó en la Argentina, se pudo hacer. Entonces, si no se hace es porque la política económica está errada, y eso es así. Otra de las cuestiones que marcó el concejal Borsi es de que este gobierno intenta, porque bueno, está planteando, que me parece lógico y que él lo hable, esto del debate, bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, está planteando en un punto de que este gobierno
intentó un blanqueo de... Bueno, hicieron una ley laboral completamente en contra de lo que él cree que tiene que pasar, que es el blanqueo de nuevos empleados. Se perdieron 270.000 puestos de trabajo en blanco. Es decir, la pérdida de los puestos de trabajo es gente que estaba trabajando en blanco, aportando a la caja jubilatoria, que lo dejó de hacer porque cerraron las pymes, porque echaron a la gente. Todos los días en la Argentina cierra una industria. Ese trabajador que no aporta afecta a la caja de jubilaciones. Por eso PAMI no tiene hoy cómo solventar los costos y los gastos de la situación. Otra cuestión discutible, pero bueno, por eso digo, me parece que por ahí nos enredamos en discusiones que no llevan a ningún lado. Esto de que el que no aportó no se podía jubilar, sabiendo que estamos en un país donde el gran porcentaje del empleo ha sido negro. Es decir, que aquel que no aportó no es porque no trabajó, sino porque nadie aportó por él, porque trabajaba en negro para un montón de gente. Muchas personas trabajaban en su propia casa haciendo el trabajo doméstico, que por ahí para los libertarios no es trabajo, pero si vos tenés que contratar a alguien para que lo haga en tu casa, le tenés que pagar, entonces es un trabajo. Yo vivo solo, tengo una persona que hace las tareas domésticas, entonces yo a esa persona le tengo que pagar. Si hay alguien en tu casa que lo hace, es su trabajo y esa persona merece jubilarse porque pasó toda su vida trabajando en su casa, sosteniendo a su familia. Son cuestiones filosóficas que no van a ningún lado porque ya está demostrado con los hechos de que esto no funciona. Con los hechos está demostrado que el país va hacia un lugar en el que en corto plazo no va a haber solución para nada, porque esto no se va a acomodar, no se va a solucionar. El rumbo del país no es el que tiene en mente el presidente. Y esto está claro, por eso hoy el PAMI está incumpliendo con los pagos, no porque se jubiló mucha más gente. Está incumpliendo porque el sistema económico que ha dejado a gran parte de la población fuera del ámbito laboral ha perdido esos aportes en primera manera y después el desvío obviamente de capitales es la otra. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Después voy con usted. Presidente, bueno, muchísimas gracias. No, solo para aclarar una simple cuestión, que nada, yo en el día de hoy me comuniqué con el director de PAMI local y me comuniqué con el director de PAMI regional, UGL, Junín, y en ningún momento han recibido sobre todo la queja de las farmacias. Simplemente eso, por eso es ultra llamativo. Si no, le ponemos nombre y apellido de tal o cual farmacia y que lo agreguen, digamos, en el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Ahora sí tiene la palabra el concejal Borsi. No, es un poco entrar en una discusión de cosas a nivel nacional que no sé si suman mucho, pero creo que sí, que el problema fue, no digo que vos a esas personas que bueno, ya siendo mayores no han podido aportar, pero agregarla a la misma base de recursos, lo que hace es dividirlo y que sea peor para todos. Se agregaron 5 millones de personas, entonces no es que fue algunas personas nada más que se agregaron. Y después vos lo nacionalizaste, es decir, te quedaste con los aportes que habían realizado todas las personas de forma privada, te los quedaste por la fuerza y después saliste a usar esa plata que era para los jubilados y para tener jubilaciones de calidad para programas como Procrear, por ejemplo. Se usaban fondos de ANSES, no sé si mucha gente lo sabe, pero se usaban fondos que en realidad eran para los jubilados. Entonces, bueno, nada. Me parece que el problema es ese y el próximo proyecto que vamos a tratar, me adelanto, tiene el mismo problema. Los 3 proyectos que presentó el radicalismo tienen que ver con la base de beneficiarios. Muy bien, entonces, gracias, concejal. Me parece que están dadas las opiniones de todos los bloques, con lo cual vamos a pasar a la votación de este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. Entonces queda aprobado el proyecto por mayoría. Continuamos con el orden del día del bloque UCR, punto C6. Proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Rojas manifiesta su preocupación ante el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que propone modificaciones en el régimen de subsidios al gas natural, en tanto dichas medidas podrían afectar la permanencia de miles de usuarios rojenses dentro del esquema de zona fría, establecido por la Ley número 27.637. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas.
Tiene la palabra el concejal Cristín. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Lamentablemente, y digo lamentablemente, otra vez estamos presentando un proyecto de este estilo, un proyecto que ya ingresamos el año pasado, porque, bueno, estuvo la misma intención de quitar del régimen de zona fría a muchos distritos, entre los cuales Rojas está involucrado, y realmente creo que eso sería muy perjudicial para los vecinos rojenses, que es a quien nosotros nos debemos. La verdad que esta decisión nuevamente del Gobierno Nacional se da, creo que por el desconocimiento de la realidad que se atraviesa en esta región, donde sabemos que los inviernos son crudos, que el frío de alguna manera incrementa el consumo y que esto no es un capricho, no es un lujo ni es un privilegio, simplemente es reconocer una realidad geográfica, estructural de la provincia de Buenos Aires, en la cual el clima a partir del mes de mayo y hasta el mes de septiembre tiene muy bajas temperaturas y requiere que los vecinos y las familias utilicen mayor consumo de gas para calefaccionarse, para vivir, en fin, para vivir dignamente. Este beneficio que hasta el momento se sigue otorgando en forma automática no nació de una manera arbitraria, señor presidente, sino que fue a través de una evaluación y de un trabajo por personas especializadas a través del Enargas que justificaron la incorporación de estos distritos al régimen de zona fría para conceder esta posibilidad de descuentos en sus tarifas de las boletas de gas. Y lamentablemente hoy estamos otra vez tratando este tema porque ingresó en el Congreso de la Nación a través del Ejecutivo Nacional un nuevo proyecto que dista de una realidad económica extremadamente delicada que están viviendo nuestros vecinos y que lo que propone es modificar nuevamente este esquema, lo que generaría consecuencias muy graves con incrementos desde el 30 hasta el 50% en las facturas de gas. El problema no es solamente una tarifa más cara, sino que también hay que considerar que el gobierno le está soltando la mano a los vecinos en la época del año donde más consumo tienen, lo que generaría no solamente el incremento de la tarifa, sino que al incrementarse el consumo, se irían a tarifas y consumos mucho más elevados, haciéndose muy difícil cubrir esos gastos en una época de crisis. Y creemos, presidente, sinceramente que no podemos seguir ajustando siempre en el sector que menos merece el ajuste, que es el sector laburante, que son los jubilados, que son las personas que producen y se esfuerzan día a día para sacar adelante el país. A eso siempre se le pone el pie en la cabeza. Y lamentablemente lo que surgió como un discurso que venía a paliar eso, a terminar con ese estado que ahogaba, nuevamente sigue poniéndole el pie en la cabeza al vecino que trabaja y que se esfuerza día a día. La verdad que quiero mencionar algo para que se entienda, muchas familias por ahí, que van a quedar afuera de este beneficio, que generará un incremento notable en las facturas, para graficar y que la gente comprenda. Por decir un ejemplo, una familia rojense que con todo el esfuerzo de muchos años pudo adquirir un auto a través de un plan de ahorro o en la forma que lo haya considerado más rentable, un auto que sea modelo 2023 y que lo tenga hoy en día, dejaría de percibir el beneficio simplemente por eso, señor presidente. O sea, entendamos que el gobierno cree que una familia que tiene un auto modelo 2023 es una familia privilegiada que no merece recibir ese beneficio. Porque uno de los cambios de este esquema es que va a dejar de ser una relación geográfica y va a pasar a una cuestión socioeconómica simplemente, quitándolo de forma automática y exigiendo que se vuelvan a inscribir en un nuevo registro para subsidios focalizados. Quiero reiterar nuevamente que hoy se está haciendo un gran esfuerzo desde la sociedad, de la gente que labura y que día a día se esfuerza para salir adelante en una situación económica muy delicada, que acá se dijo recién que desconocemos la realidad de los vecinos de Rojas y realmente quiero que estén tranquilos, que todos conocemos la realidad de los vecinos de Rojas y de todo el país, porque vivimos, la sufrimos día a día y caminamos a la par. No somos extraterrestres, sino que estamos a la par de los vecinos. Y lo seguiremos escuchando y seguiremos estando al lado como siempre. Y también quiero considerar que esto, me parece que ahí está el punto, que es una cuestión no solamente social, sino también una cuestión política, presidente. Cuando la sociedad hace 2 años eligió un cambio de rumbo en el país, porque consideró, y creo que con certeza y la verdad que con justa razón, que el modelo anterior, el modelo ese que tenía privilegios, que también este gobierno llamó la casta, que tuvo excesos, grandes excesos,
y una dirigencia que estaba alejada totalmente de la sociedad. La sociedad estaba cansada de los yates de Insaurralde, estaba cansada de los bolsos de López y de los vacunatorios VIP. Y hoy, lamentablemente, este gobierno le da la espalda a esa confianza que la gente le depositó, porque le responde con estructuras costosas y con lujos excesivos en algunos funcionarios, siendo una de las pocas obras públicas que realizó el gobierno nacional la cascada de la Casa de Adorni. Así que, de alguna manera, señor presidente, me parece que tenemos que hablarle con sinceridad a la gente, dejar de mentirle, y me parece que es muy insensible en un momento tan difícil del año y tan difícil del país soltarle la mano nuevamente a los vecinos de Rojas. Por eso, señor presidente, es que pedimos al Congreso de la Nación que al momento de tratar este proyecto de ley permita que Rojas siga incluido en el régimen de zona fría para que los vecinos rojenses, miles de familias de esta ciudad y de las localidades, puedan seguir manteniendo ese beneficio que les genera un alivio ante una crisis tan grande como la que vivimos hoy. Y realmente nos sentimos muy preocupados por este alejamiento del gobierno nacional de la realidad, porque al fin y al cabo, por garantizar el equilibrio fiscal, se genera un desequilibrio social muy grande. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Bueno, nosotros vamos a rechazar este proyecto. Es otro proyecto para el cual este cuerpo no tiene competencia, pero bueno, igualmente me voy a tomar el tiempo de explicarle a la gente de qué se trata. La zona fría original se trataba de un subsidio que estaba destinado y pensado para usuarios en zonas de frío extremo. Entonces ahí van a tener alta demanda de gas y estamos hablando de aproximadamente 1 millón de beneficiarios que eran en la Patagonia, La Puna y Malargüe. Esto se financia con un fondo especial que tiene un cargo fijo, digamos, de consumo, en el consumo, que pagan todos los argentinos, y aportes del Tesoro. En 2021, Máximo Kirchner amplió este régimen, en una ley, amplió para 3.400.000 personas más, o sea, usuarios más. Incluyó la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Córdoba, San Juan, Mendoza, entre otras, según su clasificación son zonas de temperatura cálida. Y estas terminaron siendo beneficiarios del 72% del total. Entonces vos decís, che, estamos cargando otra vez de un montón de beneficiarios que no están en la misma situación que la gente que vive en la Patagonia, en Malargüe, en La Puna. Entonces lo que buscan es básicamente romper el sistema y que deje de ser sustentable económicamente. Así pasaron el 46% de los usuarios a percibir un subsidio teniendo en cuenta que vienen de la zona de PBI per cápita más alto. Entonces, por ejemplo, hoy reciben subsidios por zona fría 400.000 usuarios en Rosario, de los cuales 214.000, o sea, más de la mitad, cuentan con ingresos superiores a 4.100.000 pesos. Entonces son 3 canastas básicas, digamos. Entonces no importa si viven en una mansión, en un country o en una zona templada, terminan recibiendo el subsidio igual. Lo que plantea este proyecto que se ha presentado es que sea un esquema que haga una diferenciación por nivel socioeconómico, entonces que le permita focalizar los recursos donde realmente tengan que ir. Y bueno, en este caso estaríamos hablando de que la zona fría original se mantendrían y se aplicaría el subsidio en los metros cúbicos, digamos, de gas consumido. Hubo un cambio en este sentido de que antes se aplicaba la totalidad de la factura y ahora se va a aplicar al consumo de gas. Esto es porque se terminaba subsidiando en gran parte impuestos provinciales e impuestos municipales que estaban dentro de la factura de gas. Y en la zona fría ampliada, que sería en la que somos parte nosotros, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, habría una reducción de 1.700.000 hogares
pero son los que tendrían ingresos superiores a 4.100.000 pesos. Entonces se seguiría manteniendo para aquellos que estén en un nivel socioeconómico bajo. Entonces, bueno, nada, es como la forma que encontró el gobierno de que un jubilado en La Matanza no esté pagando un cargo fijo alto para mantenerle el subsidio a un tipo que tiene 7 departamentos en Rosario. ¿Puede ser la mejor solución? Lo veremos, todavía ni siquiera está corriendo, y si no, que presenten alguna alternativa. Pero bueno, los recursos son finitos y hay que administrarlo, y a veces se toman decisiones y que para nosotros esta es la correcta, y por eso no vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguer. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a acompañar este proyecto. Nosotros en la semana pusimos en alerta con alguna publicación en redes al respecto, porque más allá de la explicación técnica, que hace 7 años funciona, no meses ni 7 años que funciona, en 2019 se dictó la ley, funcionó todo este tiempo, es decir, que no es algo que no funciona. Pero también hay una cuestión detrás, digamos. Todo esto forma parte de la extraordinaria y gran motosierra que trajo Milei como novedad a la política argentina, que es cortemos con todo, que bueno, en definitiva era la casta, pero la casta terminan siendo ellos más casta que la casta, y que la motosierra no era para la casta, sino que era para la gente. Y entonces en esa motosierra que no para de girar porque no pueden lograr encauzar su objetivo, que era inflación cero, porque todo esto es para tener una inflación cero que no aparece, que a esta altura, por las predicciones que tenía, iba a estar en el 1%, estaba en el 2 y pico, se fue al 3,4 el mes pasado. Estamos hablando de un montón de cosas que la gente lo ve por tele, así que nosotros vamos a discutir acá, pero porque se surgió, pero no le va a resolver el problema a nadie. Todo esto que está pasando, toda esta motosierra que, insisto, que no para de girar y que tiene combustible para rato, es solamente para sostener una idea económica que es la dólar planchado, que ya sabemos cuál es el resultado del dólar planchado, y una inflación que no solo no llega al punto cero que ellos decían y estaban seguros que a esta altura del año íbamos a tener, sino que estamos muy por encima, sino que tenemos la inflación en dólares, somos el segundo país más caro del mundo. Es decir, un desastre. Esto que por ahí se dice, che, la macro está bien. ¿Dónde está bien la macro? Porque la macro está como un desastre. Y la doméstica, la cotidiana, la que vivimos todos nosotros, la que nos toca pagar el gas, que este es el gran problema, porque podemos decir, no, sí, porque hace 2 grados más, 3 grados más, 4 grados más, que allá, que acá. No, la realidad es que el servicio de gas es un servicio esencial. Que la gente trate de no morirse de frío, no es una cuestión especulativa de si te corresponde o no porque tenés más o menos temperatura en tu lugar. En esta zona hace frío, todo lo vivimos. Y tal vez nosotros tenemos algún tipo de posibilidad de calefaccionarnos y de poder pasarla, y hay gente que no tiene esa posibilidad. Y hay gente que hoy, con sueldos que están, su gran mayoría, por debajo de la línea de la pobreza, no van a poder pagar la factura de gas. Que ya se le quitaron subsidios, que se le quitaron ayudas y que ahora se le va a incrementar entre un 30 y 50%. Para la gente que está mirando, para aquel vecino que pregunta de qué hablan estos ñatos ahí sentados, bueno, tu factura le tenés que sumar el 50% la próxima vez que vengas si se aprueba esta ley. Es sencillamente eso. Es que todos los rojenses van a pagar entre el 30 y el 50% más de sus facturas. Esto es lo que se está discutiendo. Y esto es lo que funcionó durante 7 años, del 2019 a la fecha, en toda la Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires, que es la discusión que estamos llevando adelante, o por lo menos el debate que queremos poner en la mesa. Y en el último punto, porque el concejal Cristín, sumando y haciendo la licuadora de la corrupción para todos lados, yo quisiera decir lo siguiente. Se habló del yate de Insaurralde, nosotros no tenemos yate. ¿Usted, concejal, tiene yate? No tenemos yate. Los 9 millones de dólares de López, yo no tengo, ¿usted tiene? Tampoco tengo. Vacunatorio VIP, me tocó coordinar el vacunatorio de Rojas, todos los que están acá se vacunaron en ese vacunatorio y contribuimos a terminar con una pandemia que azotó el país, la provincia de Buenos Aires y Rojas por mucho tiempo, con el parate económico y demás que generó
para todos, es decir, que no solo no participé del conotero VIP, sino que participé y fui parte orgullosamente de un equipo de rojenses que trabajó junto a los demás rojenses ciudadanos en tratar de solucionar el problema de la pandemia en Rojas. No solo no somos parte de esa corrupción, a la cual la aborrecemos, y no nos vamos a meter en a quién le dio la plata a López y demás, porque nos metemos en un tema muchísimo más largo, sino que durante esos años que tanto despotrican, la gente podía comer bien, tenía los medicamentos gratis, construía su casa a través del Progresar, podía cambiar su auto sin ningún tipo de problemas, podía viajar al exterior. Llegaba a fin de mes, señor presidente, llegaba a fin de mes, ahorraba y hasta lanzamos satélites al espacio. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. Lo de vaguear me sorprende un poco, ya llegando al punto del delirio. No sé si se olvida que ellos gobernaron el país hace 2 años, se fueron con 200 y pico % de inflación. El dólar, que él habla de dólar planchado, si quiere ahora puede ir, cruzarse y comprar. Antes no se podía, o sea que no lo podían mantener quieto ni siquiera agarrado y metiendo a gente presa que iba a comprar dólares para poder cuidar los ahorros que tenía. Me estoy yendo un poquito del tema, pero bueno, tenía que responder un poquito. Y también que dice que llegaba a fin de mes, qué sé yo, había 7 de cada 10 chicos pobres. Si eso es llegar a fin de mes y que la gente comía y qué sé yo, bueno, no sé en qué país estaba viviendo el concejal Baguiar. Y después todo lo que dijo es mentira, porque acabo de explicar anteriormente que se va a hacer por nivel socioeconómico, y aquellos que, como él dice, la jubilación o que con el sueldo y que la chan y no sé qué, van a seguir manteniendo el subsidio. O sea, nada, era para aclarar un poco eso porque lo afirmó tan rotundamente bueno, que no es así, ya lo había explicado antes, pero bueno. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Cortito nada más, que me parece muy loco que hable de delirio justamente la Libertad Avanza, ¿no? Que de eso tiene y acrece de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Bueno, pero la realidad es que es esta, digamos, que seguimos ajustando, como dijo Cristín, seguimos ajustando por el lado flaco, digamos. Seguimos ajustando por los vecinos, porque los que tengan que pagar el aumento lo van a sentir. Como dijo Cristín, si alguien se logró comprar un auto, o va a tener que vender para pagar la factura de gas, o va a tener que reverse su situación financiera. Insisto, este es un gobierno que, lejos de podar, donde tiene que podar a los ricos, a los millonarios, a los que hoy pueden comprar. Bueno, habló de la compra de dólares. Yo no sé cuántos de ustedes compraron dólares esta semana, pero ¿cuántos compraron dólares esta semana? Que está libre, como diciendo qué gran beneficio que tiene el país, y lo que hicieron fue talar el 40% de todos los sueldos para que la gente no tenga poder de ahorro y no se pueda pasar al dólar, por eso tiene el dólar quieto. Bueno, son un montón de cuestiones que la verdad que no traen ni contribuyen ni siquiera a la discusión local, más allá de que este problema nos atañe a todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Finalizamos con el concejal Cristín, ya me parece que el debate está agotado. Tiene la palabra el concejal Cristín. Sí, para finalizar, presidente, escuchando a los oradores, la verdad que parece que el debate y el discurso se torna muy ramplón, y parece que acá se está discutiendo a ver quién fue más corrupto y quién fue menos corrupto. La verdad que me parece que en el medio está la gente, y en vez de embanderarse a ver quién fue más impoluto y quién robó menos, realmente que acá lo que importa es que los vecinos de Rojas, gran mayoría, muchas familias, van a seguir sufriendo incrementos en las tarifas, que el costo de los servicios se va a incrementar entre un 30 y un 50%, y eso lamentablemente lo van a tener que sufrir en una época donde cada vez cuesta más. Así que, bueno, tendrá que dar cada uno su explicación a los vecinos cuando salgan a visitarlos de por qué no acompañan este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado entonces por mayoría. Muy bien, continuamos con el orden del día del bloque UCR, punto C7. Proyecto de ordenanza regulando la ocupación del espacio público a través de plataformas
de expansión gastronómicas denominadas terrazas gastronómicas. Este proyecto de ordenanza se gira a las comisiones de IGOPU e interpretación y reglamento para su tratamiento. Punto C8 del bloque UCR, proyecto de ordenanza, establezca en el partido de Rojas la reserva exclusiva de estacionamiento de vehículos sobre la vía pública destinados a personas con discapacidad motriz y o personas con movilidad reducida. Este proyecto de ordenanza se gira a la comisión de IGOPU para su tratamiento. Pasamos a los proyectos del bloque La Libertad Avanza. Punto C9, proyecto de resolución. Exprésese el más enérgico repudio y preocupación ante los hechos de ataque a la propiedad privada de los decretos del Departamento Ejecutivo Municipal 183, 203, 204 y 205 del 2026. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Timerman. Bueno, buenas noches, señor presidente. Bueno, me pone contento que vamos a tratar un proyecto de resolución que depende del municipio, digamos. Bueno, nosotros repudiamos el decreto oficializado del Ejecutivo Municipal para designar agentes de retención a 22 empresas de Rojas. Lo repudiamos en primer lugar, porque, vuelvo a repetir, salió amparado en las facultades delegadas, salió emitido a través de un decreto del Ejecutivo Municipal, siendo un tema tan sensible, hubiese sido más saludable tratarlo en el Consejo Deliberante, más que el municipio tiene mayoría, así que hubiese sido aprobado, pero por lo menos hubiese sido discutido delante de la sociedad. En segundo lugar, el municipio, bueno, emite este decreto para aumentar, entiendo, la base de contribuyentes de la tasa de seguridad e higiene, y nosotros entendemos que está rompiendo con el principio de territorialidad de la tasa de seguridad e higiene, porque o sea, al aumentar la base sin importar dónde está la oficina física o el territorio por el cual se ofrece la contraprestación y tiene derecho a cobrar esa tasa, entendemos que eso choca contra el principio de territorialidad y crea un impuesto, no genera una tasa que tiene toda una contraprestación. Y por último, bueno, generan una burocracia en estas 22 empresas que son las que generan aproximadamente, seguramente el 80% de los puestos de calidad, empleos de calidad que pasan por el 931 en Rojas, le genera una carga administrativa, una burocracia para designarlos como recaudadores de una tasa, que vuelvo a repetir, entendemos que no cumple con un principio de territorialidad, le genera una contingencia fiscal porque si estas empresas en algún momento por equivocación o por omisión o por lo que sea no le recaudan o por el contrapunto mismo que se genera con los proveedores, que de hecho pasó con los proveedores, con los fleteros, no le retiene esta tasa, bueno, genera una contingencia porque si no la retiene, esas empresas en el día de mañana en una fiscalización tendrían que pagarlos ellos. Y después, no creemos que la municipalidad no ofreció los elementos técnicos adecuados, no creó un padrón web que tiene la provincia o la nación. ¿Qué significa un padrón web? Cuando se nombran agentes de retención por un impuesto, no por una, vuelvo a repetir, por una tasa. De hecho, creo que de los 2.300 municipios que hay en el país, 10 tendrán este régimen de retención de la tasa de seguridad e higiene, y me quedo largo. No ofrece un padrón desde el municipio, sino que crea un registro para que las empresas inscriban cuáles serían los contribuyentes nuevos a los cuales se le tiene que retener, sean con domicilio fiscal en Rojas o no, todos los locadores, prestadores de servicio y locación de obra. Después, cuando se recauda este impuesto a través de la retención que generan estas 22 empresas, no generaron un aplicativo para ingresarlo a las arcas municipales. Este aplicativo que tiene la Nación y la provincia generan que se puedan
controlar efectivamente todos esos saldos a favor que genera hacia los contribuyentes finales que le retuvieron esta tasa. O sea, entendemos que no se contrató, esperemos que sí, que no se contrató algún servicio de informática para cambiar el modelo, el sistema de recaudación del municipio para reflejar estos saldos a favor que van a tener todos estos contribuyentes nuevos. Y por último, creemos que en la vida real esta tasa no va a generar que esos contribuyentes nuevos que se les retiene se inscriban en la Municipalidad de Rojas, sino que directamente le van a recaudar, o sea, ¿por qué digo en la vida real? Porque funciona así. Le van a cargar ese costo del 0,5, porque aparte es sobre la prestación de servicio y sobre la alocación de obra. No hay un precio estándar en la prestación de servicio y alocación de obra. Generalmente va en función de lo que necesita la empresa, el servicio que solicita la empresa, entonces es muy difícil saber cuál es el precio lógico de algo, o sea, entonces esta tasa, que si bien es el 0,5, entendemos que se va a terminar recargando en ese costo que van a tener todas las empresas, y directamente las empresas nombradas como agentes de retención no solamente van a tener que pagar la tasa por su propia actividad, sino que van a tener que pagar la tasa por sus proveedores, porque va a terminar recargándose en el costo y no se van a inscribir en la Municipalidad de Rojas como contribuyente de tasas de origen. O sea, esto es una suposición, pero la experiencia indica que es así. Y aparte, entre las empresas que están nominadas como agente de retención está la cooperativa eléctrica, y ahí ese costo va a recaer, siendo que la cooperativa es de todos los rojenses, va a recaer sobre todos los contribuyentes de Rojas también. Así que por todos estos puntos nosotros repudiamos este proyecto de resolución y bueno, nos parecía importante, sí, este proyecto discutirlo delante de la sociedad. Básicamente para eso lo estamos haciendo, nada más. Gracias. Concejal. Tiene la palabra la concejal Ojeda. Gracias, señor presidente. Sí, lo que quiero aclarar es que ya varias veces el municipio hizo públicas las aclaraciones y explicaciones sobre esta manera de retención y que en rondas de trabajo con las empresas declaradas como agentes de retención de esta tasa se acercaron posiciones y lineamientos tanto entre el municipio y los equipos técnicos de las empresas para poder llevarlo a la práctica y lo que quiero aclarar es que claramente vamos a rechazar este proyecto porque de ninguna manera vamos a repudiar una medida que ha tomado la gestión a la que la representamos en este caso. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Borsi. No, solamente en respuesta a la concejal, muchas veces se habla de que, bueno, a partir de reuniones y demás, como que se han puesto de acuerdo con las empresas. La verdad es que esto no es así. Si bien hubo estas reuniones, las empresas han salido más enojadas de lo que entraron y muchos ya están planteando la posibilidad de abrir distintos puntos de venta en otros municipios para sacarle parte de la facturación que tienen por servicios dentro del municipio. O sea que ni siquiera le va a servir esto a nivel recaudatorio. Entonces me parece que es algo que por ahí se podría tomar la medida, ya que no tienen sistema para aplicarlo, que las empresas terminan generando una contingencia y ni siquiera el municipio sabe responderle cómo se ven reflejados estos saldos a favor, en dónde lo tienen que reflejar. Hay empresas que dijeron, voy a llevar el papel escrito así en una hoja porque ni siquiera me dio una planilla donde tenga que completar lo que retuve. Entonces, me parece que es de una improvisación total y todavía está a tiempo de pegar el volantazo y sacar esta medida que es completamente destructiva para el municipio y para los generadores de empleo de Rojas. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Presidente, bueno, no, simplemente, como ya algunos saben, para el presupuesto de este año la tasa de seguridad de genes se bajó algunas décimas, centésimas. O sea, por un lado celebramos el municipio celebra abiertamente que se ha bajado un poco la tasa de seguridad de higiene y por otro lado le mete un impuestazo. Por nombrar una de las empresas como es la multinacional Bayer, he tenido comunicación en algunas ocasiones con gerentes generales y hay más de 10 municipios a la redonda dentro de la provincia de Buenos Aires que
tienen la excepción de tasas. O sea, ¿qué quiero decir, digamos, con esto? Que mañana pueden levantar la planta y se van a otro lado, o llevan el domicilio fiscal a otro lado y el municipio no va a recaudar ni 1, ni 2, ni 3 puntos de tasa por ni 2 ni 3 puntos porcentuales de la tasa de seguridad y higiene. Y claramente esto es 100% ideológico, que lo he dicho en algunas otras ocasiones. Este municipio lo único que hace es meterle la mano en el bolsillo a las empresas multinacionales, como puede ser Bayer, o a quien apuesta, digamos, por Roja y sigue, digamos, apostando. Por eso que también una de las cuestiones por las cuales tenemos un estado elefantiásico, que está lleno, digamos, de gente, con más de, en realidad, de los 135 municipios de la ciudad de Roja, uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, Roja es que per cápita más empleo público genera, entonces no se generan las condiciones en el ámbito privado para que empresas se puedan instalar en la ciudad de Roja. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguer. Simplemente para decir que nos vamos a abstener nosotros. Okay. Bueno, entonces, no habiendo más oradores y con la abstención del bloque de Unión por la Patria, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. El proyecto de resolución queda rechazado. Bueno, queda rechazado. Muy bien, continuamos con el orden del día. Pasamos a las presentaciones particulares. Punto D, D1, nota del Centro de Arquitectos de Rojas. Bueno, esta nota del Centro de Arquitectos de Rojas le vamos a dar ingreso y la vamos a estar girando a la comisión especial que está conformada respecto al tratamiento del uso del suelo y que seguramente va a poder aportar algo más del trabajo que el Colegio de Arquitectos ha realizado hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, si no recuerdo mal. Así que la vamos a girar ahí y seguramente esa comisión después nos convocará a todos los concejales como para poder escuchar al Centro de Arquitectos sobre este proyecto que oportunamente han realizado. Muy bien, entonces, ahora sí, siendo las 22:20, damos por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches.